llego a Puerto voy para Mayarín. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva sesión de Charlando en el Forestal. En esta oportunidad, la periodista Alejandra Matus conversará con Carlos Reyes sobre la señora, doña Lucía, su obra en general, y luego tendrán en algún momento para hacer algunas consultas, que es la parte interesante de esto. Los dejo con ellos. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, Alejandra Matus, bienvenida aquí a estas charlas de Quileo Forestal. Todos conocemos la trayectoria de Alejandra, pero nunca está de más volver a recordárnosla. Alejandra Matus, y voy a tomar esto de su libro La Señora, la biografía que aparece acá, es periodista de la Universidad Católica y máster en Administración Pública en la Harvard Kennedy School. Famosa por ser la autora del libro negro de la justicia chilena, que le trajo más de un problema, ¿no? Injusticia duradera sobre el estado de la libertad de expresión en Chile, y Doña Lucía, del 2013. También es coautora de Crimen con Castigo sobre el asesinato de Orlando Letelier, Los archivos del Cardenal, Casos Reales 1 y 2, ¿no? Y Los Malos, una compilación de perfiles sobre malvados latinoamericanos, ¿no? La Señora, que es este libro que justamente tengo en mi mano y que nos convoca hoy junto con este otro, Doña Lucía, es su primera novela. Periodista de investigación durante muchos años, ¿no? Conocida, reputada, ¿no es cierto? Cuando sacaste ese libro de la justicia negra en Chile fue un remesón increíble, ¿no? Una época en que creíamos que estábamos en democracia, ¿no es cierto? ¿Fue en democracia? Sí. Y tuvimos problemas, seguimos teniendo problemas. Hoy día casualmente ella viene a hablar con nosotros. Está hoy día el estallido, el segundo Big Bang, digamos, del caso Cabal. Y bueno, me gustaría hablar un poco de estos dos libros que de alguna manera dialogan entre sí. Es muy interesante cuando los leí, cómo a pesar de ser muy distintos, uno una investigación periodística y el otro una novela, no obstante dialogan un poco sobre nuestro país, sobre el Chile de hace pocos años y el Chile de hoy. ¿Qué tanto la investigadora, la periodista, se cuela en la novelista? ¿Qué pasa ahí, ¿no? ¿Cómo se fusionan esos dos mundos? Tú has dicho que evidentemente en este hay ficción con algunos elementos de realidad, pero ¿cómo es ese aprendizaje de la periodista que un día se sienta a escribir una novela? ¿Qué le conflictúa o qué del aprendizaje anterior le facilita la escritura de la novela? Como 40 horas sí. Una broma. Bueno, es la misma persona, ¿no? Entonces, inevitablemente, si diques muy severos entre la periodista y la novelista no hay. Más bien es un ejercicio distinto de la misma atleta o la misma persona. El sustrato de la señora es lo que conozco. Lo conozco por ser periodista, básicamente. Entonces, inevitablemente son los mismos mundos. Hay coincidencia de personaje y probablemente de reflexiones también. Quizás fusión de personajes reales en otro, creación de otros pasados en uno que conociste alguna vez. Claro. Y también, por supuesto, darme la licencia para explorar la imaginación, ¿no? La trama es imaginada y eso es lo distinto. Pero en ambas, el procedimiento de trabajo, ¿hay algo de la periodista que te ayudó a escribir la novela o te dificultó en términos de proceso de escritura? Yo creo que la periodista entorpece porque hay un tema de uso del lenguaje, de lo que algunos de mis amigos llaman la periodistes, que hace que el lenguaje sea como rígido, que uno tienda a caer en ciertas fórmulas que son muy útiles para el periodismo, pero que cuando uno está tratando de hacer un ejercicio literario son como ritios, como piedras en el camino. Entonces hay que desperiodizarse. Y ahí la autocrítica fue dura para ti, ¿no? ¿Tu misma crítica fue lapidaria contigo? Sí, porque claro, al momento de escribir y releer, mucha destrucción. ¿Hubo mucho de la señora que no leímos, que dejaste de lado, que sacaste, cortaste? No en términos de contenido. Sí, en realidad hay un corte súper importante que fue por el tema de la periodista colada, digamos. Que cuando le di a leer como el primer borrador a un par de amigos y amigas, todos coincidieron en lo mismo. Exactamente. De que en esa piedra, así como que era así como
un rockerío así O sea, enorme que yo el entraba libro iba y- fluidamente, de pronto se enfrentaba a una roca y Sí, después claro, seguía. y ahí está. Ah, era notorio. Y esa roca era precisamente una parte donde yo quise meter algo que era lo más real que tenía el libro, que era un caso real que yo conocí, que no investigué, pero que conocí. Entonces como que me largué a contar detalles de ese caso. Ese momento. Era un caso. Entonces eso entorpecía la novela y tuve que cortarla. Tuve que operar del caso y Oye, ¿no eres la primera periodista que termina siendo una novelista? ¿Es un camino natural? ¿Pensaste siempre en hacer una novela o se dio en ese momento y dijiste sí, voy a hacerlo? ¿O es una idea, un deseo antiguo? es un deseo antiguo y yo no creo que tenga que ver, bueno, lo que pasa es que tiene que ver con las experiencias. Ser periodista en Chile o cualquier cosa en Chile, arquitecto, me imagino, médico, escritor, historiador, es como uno es el oficio. Tú no eres quien eres y con todas tus capacidades, sino que eres tu oficio. Entonces, la gente espera de ti ciertas cosas. Y lo mismo pasa con los periodistas. O sea, yo cargo con en el fondo mi cartel, lo que la gente llama hoy día perfil de periodista de investigación, y eso me da muy poco margen para hacer otras cosas que no es que no las pueda hacer, no las quiera hacer, sino que como que el perfil te inhibe de hacerlo. Lo que sucedió es que tuve la fortuna de salir de Chile y estar un tiempo estudiando y participar en talleres de narrativa donde pude O sea, te interesaba desprenderme. mucho. Sí, claro, siempre me interesó, pero estaba como inhibida de hacerlo. Ahora, yo no creo que... Me gusta mucho la experiencia gringa, donde hay grandes periodistas que son novelistas y que pasan de uno a otro y uno nadie cuestiona nada, y nadie se preocupa. y nadie siquiera le hace la pregunta. Es como, sí, esto es una novela, esto es un trabajo periodístico. Tampoco existe la carrera de periodismo, lo que también te da la universidad. Los periodistas siempre son otras cosas. También. Entonces, es normal que un periodista sea, no sé, el otro día vino una colega gringa que es instructora de karate, ¿cachai? Y es cuarto dan, cinturón negro, y tiene una vida como instructora de karate y otra vida como periodista y se puede, digamos. Yo creo que la pregunta más bien tiene que ver con las inhibiciones del medio. Perfecto. Oye, vamos a ahondar pronto en los dos libros en profundidad, pero por eso estoy haciendo esta introducción general. Pero dime si estoy equivocada, no tengo la sensación, esto no lo revisé si era así, que quienes primero hicieron periodismo de investigación hacia fines de la dictadura, incluso en la plena dictadura y democracia, fueron mujeres. ¿Es cierta esa sensación o no? Hay hombres muy importantes ¿Sí? que tendemos a pasar por alto, como Edwin Harrington, por ejemplo, que digamos que fue el maestro de Mónica González y de otros, Manuel Salazar también. O sea, hay varios hombres, pero no sé por qué las mujeres Irrumpieron con fuerza, sí. claro, o tocaron temas como la Patricia Verdugo, o sea, Claro, el libro recuerda para a mí Verdugo, González, a ti, por claro, ejemplo. Eso está claro. no sé si a ustedes les pasa lo mismo, ¿no? ¿No tiene esa memoria? Esos libros que marcaron profundamente, ¿no? Claro. O esos artículos periodísticos en su momento. Sí, sí, pero no es que no haya habido hombres, los Sí. hombres tal vez se fueron más en la macro reflexión, Puede ser. no tocaron temas tan reveladores en su momento, pero sí había hombres y mujeres. Oye, voy a ir comentando algunos, seleccioné, no voy a leer todo lo que seleccioné, pero de la Doña Lucía primero. A mí me llamó mucho la atención el libro de Doña Lucía y varias cosas. Voy a leer fragmentos breves para no... Dice, Lucía fue electa candidata a reina de su clase y en 1941, cuando cursaba el quinto de Humanidades, a los 17 años, su curso logró imponerse a los demás y Lucía Iriart Rodríguez resultó coronada como la reina de belleza del liceo. Con frecuencia almorzaba con sus amigas Tehualda, que estaban en su curso, y Fresia en un curso inferior. En casa de los Ponce y los domingos, después de misa, paseaba dando vueltas a la plaza de armas con sus amigas. La plaza tenía sectores delimitados, por una cuadra circulaba la gente bien de San Bernardo. Por ahí paseábamos nosotros y los oficiales de la escuela de infantería.
Para mí es muy importante eso porque, bueno, yo nací en Santiago, pero viví toda mi infancia y adolescencia en San Bernardo. Cuna, ¿no es cierto?, ¿no? O uno de los momentos en que doña Lucía vive y se conoce con Augusto Pinochet en San Bernardo. Nosotros recordamos cuando yo era joven también que Pinochet había trabajado ahí en la escuela de infantería, la tristemente célebre escuela de infantería con el Cerro Chena ahí, ¿no? Cuando comienzas esta biografía de doña Lucía, hubo muchas dificultades en la investigación. ¿Cómo hace una periodista para seducir a sus contactos que le cuenten cosas? Eso es algo que a mí me llama mucho la atención. ¿Es un trabajo lento? ¿Es un trabajo de seducción? ¿Cómo es? Yo creo que es lo que tiene más de arte y de azaroso en el periodismo, porque no te lo voy a decir, o sea, los periodistas siempre mentimos y hacemos clases y llegamos, este es el método, ¿no? pero en realidad ese método no existe. Cada persona que uno quiere convencer para que hable tiene razones y buenas razones para no hablar. Para ocultar información. Si yo fuera abogada de esa persona, les diría no hable. O sea, en su mejor interés está no hablar. Cualquier cosa que uno dice que se va a exponer en el ámbito público te genera riesgos mínimos o mayores, pero una cierta desazón en tu vida que te podrías ahorrar si no hablas. En términos, digamos, de puramente egoístas. El trabajo del periodista es convencer y seducir a las personas para que corran esa riesgo. ¿Es un proceso largo? ¿Es difícil? Es difícil con algunas personas, con otras es demasiado fácil y con algunas personas uno quiere que se callen, digamos. Hay Con otras es imposible sacar la información. O que hablan demasiado pero no dicen nada, o tú partes preguntándoles algo queriendo en realidad que te hablen de otra cosa, pero te lo tienes que guardar el secreto hasta que sea. ¿Te pasa que cuando entrevistas a alguien, comienza y tú sabes, este va a ser de este tipo de entrevistado, va a hablar mucho sin decir nada, no va a decir nada, me va a costar? ¿Sabes eso cuando comienzas una conversación? No, tengo expectativas que a veces se cumplen y a veces no. A veces tengo expectativas de que va a ser una persona, un entrevistado fácil, y resulta ser impenetrable, digamos, o de esas personas que hablan pero no dicen nada. Y en otros casos, algo que creo que va a ser muy difícil, que me pasó cuando lo decía, o sea, cuando empecé este trabajo dije, va a ser muy difícil hablar con sus círculos más cercanos, ¿no? Tenías el prejuicio. Sí. Y sin embargo, tuve la fortuna de encontrar personajes claves, ¿no? Golazos, como diríamos en el periodismo, que una vez, el trabajo fue acceder a ellos, pero una vez que accedí a ellos se abrieron como, y entonces, como un libro. ¿Es más difícil esta parte que sentarse a escribir el material y ordenarlo? ¿Es la parte fácil? A mí ¿O todo tiene su complejidad? Todo tiene su complejidad, pero la parte divertida, entretenida, digamos, es hacer las entrevistas. Cuando sales a terreno. Claro, cuando salir a terreno y juntar material. Lo difícil es sentarse a organizar el material y saber dónde nos vamos a poner cada pieza. ¿Y cuánto tiempo puede demorar un libro como este, por ejemplo, en la investigación, en conocer a la gente, entrevistarla, escribir, corregir? ¿Cuánto tiempo puede llevar un libro como este? Hay cosas que tienen distintas velocidades. Por ejemplo, cuando empecé este libro, uno parte con una pauta, sabes más o menos qué capítulo, qué persona quieres entrevistar, y algunas las puedes entrevistar inmediatamente, y otras personas hay que empezar el trabajo. El libro me tardó 2 años, y hay personas a las que pude entrevistar finalizándolo, ya terminando el libro, y como eran tan importantes. Eso es como el entrevistado Cacho, que después hay que ponerlo en el libro y ordenar el libro de nuevo. Claro, pero si es Cacho no importa, no lo pongo. Pero si es el Gema, digamos, hay que hacer eso fácil. No, yo lo sé en el sentido de que se demoraban y a última hora decían, ya, ahora te voy a contar que tú tenías el libro listo, entonces tienes que volver a escribir. Página 82, tomen todo su libro en la página 82 para que lo veamos juntos. Dice así: Milico de mierda, comenzó a gritarle Lucía a su marido cada vez que discutían. Y cuando empezaban los insultos, manaban de su garganta como una cascada imparable. Destinación de mierda que te tocó, inútil. Yo no fui criada para esto, poca cosa. ¿Cómo se me fue a ocurrir casarme con un milico? Nunca vamos a salir de este hoyo. Qué distinto eres a mi padre. ¿Es cierto esa sensación que queda? Bueno, yo no voy a decir lo que dice el libro, por eso le pregunto a ella. Esa sensación que existen muchos, esta
esta suerte de Pinochet como un Macbeth y Lucía como una suerte, ¿no es cierto?, de Lady Macbeth que lo asusa, que lo lleva a esto. Es así, esa figura, después de haber escrito este libro, tú sientes que no es tan así, que la cosa no era ni blanco-negro, era una fusión más. Entonces, yo creo que no se entiende a Pinochet sin Lucía y digamos son indisolubles en el sentido de que Pinochet no es puramente una víctima de ella, pero claramente Lucía construyó a Pinochet figura pública. Lucía lo empujó en las decisiones más importantes de su día, que lamentablemente tuvieron un impacto sobre todos nosotros, pero ella claramente la que tenía ambición de poder y figuración del que Pinochet pre-golpe carecía, parece, ¿no? Carecía. La CIA dice que es un tipo de pocas miras, un tipo que obedecía, ¿no? Claro, por eso digo, y también hasta qué punto lo carecía, porque igual se sometieron. Claro, no puede despertar en alguien que no estaba en él. Claro, ¿no? sino que más bien despierta en él algo que a lo mejor él hubiera anhelado en secreto, pero se hubiera dejado estar. A Pinochet siempre lo acomodó y se demostró también en dictadura esta cualidad que a mí me llama mucho la atención, que la derecha llama esto de decir que era muy cazurro. ¿Cómo? Cazurro. Que era muy cazurro, que era ladino. Ah, ladino, ya. Ladino, que... Acá hay gente que dice cine, ¿verdad? Hay otro cazurro por ahí. Entonces, para describir qué, esta capacidad que tenía Pinochet de hacerse un leso, digamos, de pasar entre medio, de no andar ni en Cristín, ni en Polpaico, ahí al medio, Ni chicha ni limonada. limonada. Pero de pronto hacía lo que quería igual. Pero sabía, por ejemplo, tenía un olfato en el ejército, había muchas crisis políticas vivieron cuando él estaba, y él podría haberse quemado con algún palo. Y de hecho estaba, por lo menos en un lote, siempre tienes que estar en un lote. Pero tenía una capacidad única para escapar del lote cuando venía la crisis, entonces se salvaba de la guillotina. Y cuando ya no se salvó por capacidades propias, se salvó gracias a su suegro, el papá de Lucía. Entonces siempre estuvo así, esquivando el lote. Y esa era una posición que él le acomodaba mucho. Y por supuesto que la figuración pública te limita eso, porque tienes que tomar posición. Y en el fondo, ahí es donde Lucía al final lo empuja y lo hace, lo asusa, y Pinochet toma esta personalidad de dictador implacable que también diseña Voy a seguir leyendo pequeños fragmentos en que pinta aquí, ¿no es cierto?, Alejandra, la personalidad de Lucía Iriarte de Pinochet. Dice: en tanto, Lucía se arriesgó organizando un té de despedida a Moy de Toá, que era su gran amiga, ¿no? Y que después, chao. De altos oficiales, padito, torta. El servicio, por supuesto, a cargo de mozos de la institución. Comillas. Esto tampoco le cayó bien a Carlos Prats, porque si le correspondía a alguien hacer una despedida, era a la Sofía. Ahora, la Sofía era una mujer inteligente, bien informada, muy sobria. No se le hubiera ocurrido algo así. La Lucía tenía tendencia a la sobreactuación, propia de su ambición política, me imagino. Su meta no debe haber sido ser primera dama en ese momento, pero sí llegar a ser la señora del comandante en jefe del ejército, y cierras comillas ahí una cita de una de esas personas que te contó de primera fuente esas informaciones. Parecía que en Lucía estaba esa idea, ¿no? Y tú cuentas otras cosas, ¿no? Esta cosa también que se habla mucho de cuando alguien llegaba con la misma ropa, ella hacía como, ¿no? Eso no puede ser, que tenían que nombrarla a ella primero, que había que nombrarla de una manera especial, ¿no? Sí, hay imágenes que son muy impactantes, casi está en el libro el episodio en concreto, pero no me acuerdo si era la ley de partidos políticos o una de esas leyes que se dictó en el 89, ya sí, en la postrimería de la dictadura. Y Pinochet firma esa ley con ella al lado. Está Pinochet, Lucía y, uno no recuerda esas cosas. Y el ministro del Interior y todos los demás ministros del gabinete al frente. O sea, era como que Lago firmara leyes con la Luisa Durán, ahí nada que ver, al lado, digamos. No es el lugar, entre comillas, de las primeras damas promulgar leyes.
ella estaba ahí sentada y seguramente que lo exigió. Sí, siempre aparece en tu libro constantemente que esas Que cosas... desde haber empezado exigencias de ella. a Pinochet, Yo quiero estar ahí. apoyarlo, que ella tenía que estar ahí y todos los ministros, Jaime Guzmán, Ana, están todos de público y ella está sentada al lado de su marido promulgando. Y eso te habla de cómo era ella. Hasta el propio Pinochet se ve en el fondo de alguna manera en esta cultura machista humillado y doblegado. Imagínate el pelambre que debe haber ahí de que la señora esté firmando las leyes. Una cosa que también me llamó mucho la atención era su gran amistad con Mamo Contreras. Era como el tipo que le venía con el cagüín y que ella quería muchísimo y que cuando él cae en desgracia, ella lo resiente muchísimo. Ella abandonó a Pinochet 2 veces. Sí. Una vez cuando descubrió que Pinochet le ponía los cuernos con la ecuatoriana. El famoso tú, aquí cuentan muchos Sí, episodios, que fue- si les gustan esas copuchas, aquí está bien documentado. Muy bueno ese. Que fue digamos, el momento más difícil del matrimonio que estuvo a punto de quebrarse fue ese. Y la segunda vez que lo abandonó fue cuando Pinochet destituye a Contreras de la DINA, presionado por Estados Unidos, no por voluntad propia, sino que presionado por Estados Unidos, y Pinochet toma la decisión política que tenía que tomar, porque no tenía otra alternativa. no tenía alternativa. Pero Lucía no comprende razones y se va de la casa como por 15 días y Pinochet tuvo que recurrir a un cura para que fuera a convencer a la mujer que volviera a la casa. Pero el matrimonio se mantuvo la amistad con Contreras hasta después de terminada la dictadura, pasaban con ellos, con Contreras y su mujer legítima. Todos sabían que tenía a María aparte, pero esa era la única infidelidad además que perdonaba, Lucía. Claro, la única, parece que otras no. A ninguna otra, digamos. Solo la de su amigo Solo- Contreras. claro, así Mira. tanto lo quería. Otra cosa que uno descubre en tu libro, cosas que son muy interesantes, y voy a leer brevemente para entender ese momento, que el padre de Lucía, Osvaldo Iriart, según varias fuentes familiares, quedó atrapado tras el golpe entre el amor paterno por su hija y sus convicciones republicanas y antimilitaristas. Y su reacción fue recluirse en su casa cerca de la escuela militar y pasar los días leyendo o frente al televisor. No aceptó ocupar ningún cargo de gobierno y siguió viviendo de la jubilación que recibía como ex fiscal de Corfo y por breve lapso como director en Endesa. Son datos que me imagino que los periodistas ustedes manejan en la información y que apareció a lo mejor en otros libros, pero que a uno lo asombran, ¿no? Saber que su propio padre no estaba de acuerdo con ella. Sí, no, ese es un descubrimiento de esta De este libro, ¿viste? Por eso me asombró Sí. mucho. No sabía si lo había leído antes. No estaba, o Documentado. sea, lo que se sabía es que ella siempre lo mencionaba, que ella lo quería mucho y todo, pero lo cierto es que ella traicionó a su padre. La traición, siempre se habla de la traición de Pinochet a Prats, Sí. pero esas son traiciones políticas. Pero Lucía traicionó a su padre, que es y a toda su familia, a la rama principal de su familia, que era gente radical, comunistas había. Sus primas fueron presas por la dictadura y a ella no le importó nada, o sea, ella no movió un dedo y al contrario, cuando le pidieron ayuda le sacó la puerta a su tío. Y su padre nunca habló contra su No dijo hija, nada, nunca cayó. dijo nada, pero tampoco nunca validó, nunca No validó la dictadura. Y la tragedia de él, que habiendo sido un político muy importante en su momento, fue ministro del Interior de Juan Antonio Ríos, Sí. un radical muy prominente, senador por la primera región, o sea, por la segunda región que conocemos hoy día, por Antofagasta. En su sepultura fue un acto militar, que siempre fue antimilitar. Exacto, eso lo leí como que, claro, no respetó, porque tenía que ser así, pues era el padre de Lucía, no podía no haber una Claro, ceremonia no, militar. claro, no podían no estar ahí los milicos dándole la despedida sueldo de Pinochet, Exacto, sería mal visto no pero la haberlo hecho. propia familia, sus propios hermanos no pudieron despedir a Osvaldo. ¿Sigamos? Si hay alguna pregunta en algún momento, por favor, hagámosla. Sí. La mía no es pregunta, pero sí me queda la idea del personaje que tenían de Lucía Iriart como de cultura popular. La primera parte del libro donde hablas de su pasado en Antofagasta, siendo ella joven, se detiene en la calle y dice:
soy la hija del senador Iriar, como una cosa, pónganme atención. Claro, ese era aquí donde la gente va, donde van los viejitos a pasar, no es Ovalle, bueno, me voy a acá, por Mueva. Era un lugar donde su familia, Quillota, donde su familia pasaba las vacaciones y ella está este recuerdo familiar, un recuerdo familiar de ella chiquitita haciendo parar los autos. Deténganse que va pasando la hija del senador, era una gracia de la niñita cuando era niñita. Pero eso habla de como de su personalidad. De su personalidad. Ella y aquí está como la tragedia de la mujer y su tiempo. Porque yo creo que Lucía si hubiera nacido en este tiempo, hubiera podido a lo mejor desplegar su ansias de figuración y todo, hubiera sido una parlamentaria radical, del PPD, digamos, si hubiera sido siguiendo las líneas políticas de su padre, y no hubiera tenido que aguantar tanta amargura y tanta frustración, que en el fondo es lo que ella hace, es usar a Pinochet para canalizar toda esa frustración y cumplir los sueños que ella misma no podía cumplir porque era mujer. O sea, su papá no la convirtió a ella en su heredera política. Ella tenía que casarse lo mejor posible. Como solía suceder en esa época. Claro, se casó con un milico, que mala suerte, pero tampoco la familia no le dio a Lucía la alternativa de: hijita, no se case, haga otra cosa. Claro, desarrollese en otras áreas. No, claro, había que casarse. Había que casarse. Pero y en algún momento en esa ansia de poder no pensó ya siendo una mujer ya mayor, más entrada en edad, poder seguir una carrera política, digamos, salir, dejar de maquinar a este muñeco que era Pinochet y ser ella en sí, ella, Lucía Iriar? Bueno, lo pensó, y de hecho está contado también que a finales de la dictadura ella quería ser ella la candidata del sector. Exacto. Ella, y después ella la candidata que compitiera, del sector que compitiera contra Erwin, pero nadie lo tomó en cuenta, por supuesto. En el sector no estaban para considerar a una mujer, ni menos a Lucía Iriar, que se la tragaban y la masticaban porque era la esposa de Pinochet. Usted dice que había una gran animadversión hacia ella. Había una gran animadversión. Porque ella... se entrometía en los temas. Ella, claro, mucha gente del régimen, digamos, no vamos a decir gente de izquierda, porque ahí estaban todos de acuerdo que si había descubrían a un comunista infiltrado, bueno, lo iban a echar. Pero ella obligó a la destitución de muchos próceres de la dictadura porque descubrió que eran infieles o porque se le metió en la cabeza que estaban conspirando contra Pinochet. Entonces ella era implacable. Había que estar bien con ella para estar ahí. Bien con ella, no sé, y además le cambiaba el viento de cola y Mira. me contaban después, no sé si lo conté ahí en el libro, pero o si me lo contaron después, pero que ella cuando invitaba a tomar once a las personas que caían en desgracia los ponían en una silla más bajita. Eso lo dices en el libro. Sí. Ponían una silla más bajita y más hacia el rincón de la mesa, y los que estaban ahí sabían que estaban mal. Que iban pronto a tener una mala racha. Silla, así. Solo la ubicación ya les decía que estaban mal con ella. Claro. Mira, en ese sentido, dice acá, la megalomanía se apoderó rápidamente de Lucía Iriar. Mónica Madariaga, ex ministra de Justicia y prima de Pinochet, recordó en vida que la mujer de su primo quería parecerse a Eva Perón. La Lucía le dijo a mi tía Avelina: yo quiero ser como Eva Perón. Mi tía replicó: es que para eso tienes que morirte, niña. Entonces, como la Estela Perón, dijo Lucía, para eso tienes que matar a mi hijo. ¿No? Esas frases que son interesantes, ¿no? Que dan cuenta un poco del personaje. Y en un libro que tú hiciste, un libro muy llano, muy bien escrito, ¿no? Uno se siente dentro de la historia, que a veces hay biografías que son un poco más áridas, ¿no? Pero la tuya, no sé si es por la cercanía también de nosotros con el tema, es muy llana y uno se sorprende. Por eso yo puse miles de papeles, ya me he saltado algunos, porque quiero pasar también a hablar de la señora, en que uno se entera de cosas como esa, ¿no? Según el historiador, dice acá, la señora Lucía opera estrechamente unida al general y en función de este para su mayor gloria, ¿no? Todo el rato estás hablando de eso y de testimonios que no son tuyos, sino que de los que recogiste, ¿no? Sí, y que digamos, el personaje está construido con versiones más o menos unánimes, y entre los entrevistados no hay
solo gente que la detesta, digamos, Sí. hay algunos que la detestan, pero hay gente que la quiere mucho y coincide con la misma apreciación de cuál eran sus motivaciones y cómo se movía. La versión de Lucía de las personas que la conocen es más o menos unánime. Sigo leyendo citas breves. Dice, si yo fuera la jefa de este gobierno, sería mucho más dura que mi marido y tendría en estado de sitio a Chile entero. Le dijo a los periodistas en 1984, ni siquiera en una conversación de pasillo con él. Eso está recogido en la prensa de la época. Y otro episodio que tú recoges y te extiendes bastante en él es su relación que también desconocía con Antilef, este niño prodigio, ¿no es cierto?, el mapuche, que en aquella época aparece en televisión y que él después termina siendo un opositor. Claro. Pero que en un momento, y que muy interesante también que doña Lucía, hasta el final, incluso él parece siendo comunista, no sé si es, recuérdame si no es así, siguen siendo amigos, se siguen escribiendo, a pesar de eso, ella tenía mucho cariño por él. ¿Qué le pasa con Antilef? ¿Cuál es tu teoría ahí? No sé si se puede hablar de un sentido maternal de Lucía, porque con sus propios hijos, está recogido en el libro, fue bastante deficiente, por decirlo de un modo suave. Pero con Antilef, yo creo que ella veía en él el niño prodigio que sus hijos no fueron. Porque todos sus hijos eran cachos pasteles, digamos. Los hijos que ninguna madre quiere tener. Pero este niño que era prodigio y que con muy poca, digamos, con una familia muy humilde, Muy pobre, sí. y que era como el prodigio en los términos dictatoriales, ¿no? El niño que se sabía de memoria muchas cosas, Claro. que hablaba de la historia, de la gesta araucana, en los términos De la época. claro, románticos de la época. Que no tienen que Era un ver, niño, además. ¿Qué edad tenía cuando era se un niño, comienza esa relación con los Pinochet? Como 7, 8 años. Chiquitito, chiquitito. pequeño. Y entonces él después, claro, por supuesto que recibe los reproches de la Lucía grande y la Lucía chica cuando se pasa de posición, pero luego como que lo perdonan. Y lo siguen invitando a la Muy fundación. extraño. Sí. Sí, aquí dice, mira, en el extranjero, Antilef se integró en las actividades para recaudar fondos para el Frente Patriótico Manuel Rodríguez y para el MIR, y en más de una ocasión debió dar explicaciones a sus compañeros que dudaban de su compromiso con la causa por esa cercanía que había tenido con la familia Pinochet. Sí, le andaba con un reloj Y aquí que lo la dice, un reloj que además le había regalado, ella parece, ¿no? Bueno, vamos a pasar a la señora, pero quiero cerrar con Lucía. Ella tiene en la actualidad más de 90 años. Sí. Sí, porque este libro, aquí dice que tenía 91 cuando escribiste este libro. Sí. Debe tener cuánto, 93. Ahora, no, me parece que cumplió 93, 94 el año pasado. Una mujer que tiene estos arranques desde los 7 años, como tú bien citabas en tu comentario, crece, se hace la esposa de este dictador, lo asusa, pero de pronto, ahora vuelve a una suerte de anonimato en que ella quisiera estar quizás más al frente. La gente que la amaba y estaba con ella la rechaza o la evita al menos. Son algunos pocos ultraderechistas que siguen acercándose a su casa, la van a saludar y recuerdan a su dictador esposo en unas fiestas secretas ahora, porque hizo una pública y se dio cuenta que no podía seguir haciéndolas así. ¿Qué pasa con una mujer así, con este perfil de mujer? ¿Una derrota? ¿Depresión? ¿Qué pasa con ella ahora? Sí, yo creo, bueno, es lo que describe como el primer capítulo, todos los testimonios que yo recogí en ese minuto de la gente que la visitaba, que todavía que seguía sintiendo cierto aprecio por ella, la veían muy amargada y muy deprimida y extrañando a Pinochet. Extrañando a Pinochet no como un hombre o como el marido, sino que de esos momentos en que cuando Pinochet estaba a su lado, pese a todo, pese al caso Rick, pese a todo, existía una cierta amor o devoción del pueblo pinochetista, de la élite. A ella no le importan los pinochetistas para que la parecido, digamos, en términos de doña Lucía. No es Lo ese, siento, lo siento. no es ese fervor al que, No es el que ella espera. Ella tenía esta devoción por tener grandes casas, porque a ella le gustaba recibir gente y gente de la élite, donde la
cual ella se siente parte. Sí. Entonces que dejaran de visitar a la Paulina Novoa, Chapi, y esa gente en la que le duele, esa desafección de los que ella siente que se enriquecieron. Seguramente y que se esa traición, favorecieron. como lo ve ella, Esa desde su traición, perspectiva. claro. Entonces, no es pobre, digamos, es una de la familia Pinochet, una de las familias más ricas de Chile, a pesar de todo lo que ha han pasado, que la plata que se le ha quitado. Claro. Que no le quitaron mucha plata. Tampoco le quitaron mucho. Pero no tiene lo que tenía, no tenía eso de salir, los escoltas que le encantaba a ellos, los escoltas salían con su arma, los codos, los vehículos doble cabina, eso le encantaba. Eso le a gusta. Lucía, claro. Oye, hablemos un poco de la... Sí, perdón. Otro comentario. Una cosa corta, dos preguntas en el fondo. Una, ¿qué para hoy Sema Chile? Hoy en la vida de Lucía, de Doña Lucía. Y dos, ¿cómo va la serie que según leí estaban preparando del biopic de Doña Lucía? Sema Chile, ella sigue siendo la presidenta de Sema Chile. Sema Chile es un capítulo que la justicia sorpresivamente, tal vez no tan sorpresivamente, no quiso investigar, donde hay suficientes antecedentes de irregularidades. Sema Chile pasó de ser una institución pública a ser una institución de Doña Lucía, que no ha presentado balances en no sé cuántos años, tiene una contabilidad prácticamente inexistente y muchas propiedades y bienes que se venden y que se sospecha ese dinero va a parar a sus bolsillos, le ha pagado sueldo a sus propios hijos, los colegios de los niños, en fin. Pero hace poco el ministro de Bienes Nacionales decidió demandarle que le devolviera los bienes fiscales que se le habían traspasado a SEMA. Vamos a ver en qué termina eso. Pero sí, ella básicamente convirtió SEMA Chile ella se siente dueña de su reinado. Su reinado. Nadie se lo puede quitar y no aceptará, digamos, hasta que se muera. No vamos a hacer especulaciones cuánto le queda, pero mientras que ella viva, SEMA va a ser de ella. Y lo otro tiene directamente relación también con su muerte. El proyecto se presentó al Consejo Nacional de Televisión, obtuvo altísimas puntuaciones, el tráiler era magnífico. ¿Estaba basado directamente en tu libro? Basado Perdón, en este libro. Gloria Muchmayer haciendo Doña Lucía exquisita. ¿Y qué pasó? El Consejo Nacional de Televisión estimó que como ella está viva se puede querellar, así que no va a aprobar los recursos mientras que la señora viva. O sea, estamos esperando de que muera. O sea, Eso lo dicen. no salió. No lo dije yo, No lo dije yo. Oye, este libro, la señora, ¿no? Elena Carrera, la protagonista de este libro, asume como ministra de Asuntos Sociales del primer gobierno de una mujer en Chile. Y el libro ahonda en esa intimidad, ¿no? Me llamó mucho la atención a mí, y tú lo mencionas en una entrevista que te leí en internet, porque aparece mucho en el libro la cosa del cuerpo, de lo físico. La mujer enfrentada a su cuerpo, a ese cuerpo que va envejeciendo, ella, los calzones que no le gustan, su estómago abultado que cae, cuando se sienta ella siente que se ve gorda, mucho de eso, pero ahondando en esa, más que en esa simpleza de ay que estás gorda o flaca, en una psicología compleja, ¿no? Que quizás para nosotros cuesta más, pero cuando uno lee tu libro uno entiende un poco cómo es esa figura. Ella tiene una amiga que es una regia estupenda, que se ha operado, y le dice, pero ellos, ¿qué dicen de ella que está operada? ¿Qué me dirán de mí que yo estoy horrible, no? Y hay una evolución del personaje que es muy interesante respecto a su cuerpo también. ¿Qué tan importante era para ti la cosa física en la creación de estos personajes? Muy importante porque yo creo que eso es lo que convierte a este libro, La señora, en una temática universal. O sea, más allá de la política chilena. Claro, más allá de este grupo de amigas que llegan al poder y que, digamos, a la sombra de la principal de ellas que es presidenta y las otras se convierten en ministras o cercanas asesoras, es el diálogo que todas las mujeres tenemos, sobre todo las mujeres en el ámbito público, y que ya estamos cumpliendo años y que... Tú hablas de una generación mayor de 40. Mayor de 40, claro. claro. Sí, 50, 60, Sí. digamos. Y que Entre 40 y tienen que 60, estar ahí que frente a las cámaras. Claro, y que tienes que estar pasando y constantemente
no hay una separación entre lo público y tu diálogo interno, de que pasas frente, no sé, a los colegas congresistas en este caso, y estás pensando lo que ellos están pensando de ti, de tu cuerpo, cómo te ven el frente, cómo te espaldas, el rollo, de calzón, los zapatos, y la prensa, si tú lo ves, la Que se prensa preocupa de eso, lo recoge, o sea, esa portada de las piernas de las ministras, Sí, recuerdo. fue después de la novela, o sea, y es un reflejo de esa tensión. No es solamente, no es que solamente esté incorporado en la mente de la mujer, Claro. es también una Y presión no es un discurso externa. superficial, porque aquí es bastante profundo, no es como si me veo bien o mal, como te decía yo. Claro. Va más allá de eso. Hay un constructo mental, social respecto al tema. Claro, como son las nuevas amarras hacia la mujer. Es como... Claro, te liberaste de algo, pero seguía atada a eso. Claro. Claro, es profesional, ya es presidenta Claro. o ministra, pero sigue atada a esos problemas. Se queda atada a eso, a ese lastre. a esa canción, ¿no? Karma social. Ese cántico eterno, sí. Estás vieja, no vas a tener hombre, o ya... Sí, a mí me llamó la atención que es un libro que además se plantea una visión muy interna. Yo recuerdo, hoy día que está pasando esto de Cabal, justamente cuando estamos hablando con ella hoy, yo lo comenté al principio, está esta expresión de Cabal hoy día, compareció, ¿no es cierto?, ante el juicio, pero acá tú planteas también esas negociaciones internas, y yo me imaginaba hoy día qué le habrán dicho a Bachelet que diga hoy, estos personajes que tú crees aquí, que son asesores que están ahí, que cordialmente te dicen, sabes que cagaste, pero no te lo dicen directamente, sabes que sería bueno que tú hicieras tal cosa, sin esa cosa directa, ¿no? Me llamó mucho la atención ese constructo en que tú armas esta especie de thriller, un pequeño thriller, una pequeña intriga con varios problemas que uno no puede dejar de sentir cuando ve la televisión, que quizás están ahí presentes también. Bueno, eso él tiene base en la realidad, porque yo trabajé un año en el gobierno de Bachelet como jefa de prensa del ministro Andrade. Entonces, cuando uno está detrás de la cortina, digamos, y ve como la parte de, si fuera un programa de televisión, la producción política, que los personajes salen a escena y uno ve como lector o como uno ahí ve el ciudadano, personaje, ve el personaje que después cambia, y ¿no? lo que dice y si se equivocó y hay juicio, sí, no, ya. Pero atrás están los productores, el asesor de prensa, el asesor político, que inmediatamente que salió se escuchó la reacción, viene, no, la cagaste, no, hay que decir esto, no, vamos a desarrollar esta estrategia, o se presentó tal problema, un incendio, ¿Cómo se apaga ese incendio? Aquí aparecen dos por lo menos incendio? incendios importantes en el libro. Claro. Y cómo mueren los jugadores, digamos, de este Cómo van equipo, cayendo claro, algunos, cómo van ¿sí? cayendo y... Eso es bastante Sí. terrible, ¿eh? Mira, voy a leer un pequeño fragmento. Un periodista entrevista a nuestra protagonista Elena Carrera. Dice así: eres como una versión femenina del sacerdocio, una apóstol del sacrificio personal en pos del bien común, pero con la mano en el corazón. ¿Ha valido la pena? Si miras objetivamente, este gobierno no es muy distinto de lo que podría hacer la derecha si ganara las elecciones, dice el periodista, y Elena aprovecha la respuesta para descargar ese enojo viejo e invisible que la atormenta. Es muy distinto. Pero ustedes querían hacer la revolución, este gobierno no es revolucionario. Los que queríamos la revolución fuimos derrotados. En las circunstancias actuales es revolucionario que las mujeres hayamos llegado al poder. Eso no hubiera sido posible ni siquiera bajo la dictadura del proletariado. ¿Qué tan distintas son las mujeres en el poder?, dice el periodista. ¿En qué le sirve al trabajador, al obrero, al estudiante que las mujeres gobiernen? ¿En qué diferencia? Eso te pregunto a ti, aquí hay una respuesta del personaje, que puede ser la tuya. ¿Hay diferencias? A mí me parece que en las circunstancias actuales no. O sea, siendo Sí, el libro es bastante honestamente, crítico en ese aspecto. siento honesta, no porque las mujeres sean malas o buenas, sino que porque yo creo que los sistemas o son democráticos o no lo son. Y un sistema democrático con las ataduras que tiene el sistema nuestro no se hace mejor porque lleguen personas buenas. Este que igual a la discusión del Poder Judicial. Cuando se hablaba del Poder Judicial y de los problemas, la corrupción, de Jordán, siempre se decía, no, es que tiene que llegar Carlos Cerda, o tiene que llegar Cuica a la Corte Suprema para que esto cambie. Y no basta, porque Cuica o Cerda, si no se acomodan, son expulsados. En ese contexto, y eso lo demostraba el Poder Judicial
antiguo, hasta que no se reformó completamente el Poder Judicial, hasta que no se creó un Ministerio Público, hasta que no se separó la Corte Suprema de la decisión de los jueces de primera instancia, no hubo un cambio real en la justicia. Tenemos muchas veces la ilusión de que una persona, de que en este caso un género, las mujeres lo van a hacer mejor, o los jóvenes lo van a hacer mejor, o no sé, don José Elwin, que es como un santo, si él fuera presidente las cosas cambiarían. No es así, porque el sistema tiene su lógica y su forma de operar. A menos que tú intervengas en el sistema radicalmente o para hacerlo más democrático, más abierto, más transparente, no cambia una persona esa dinámica. Y las mujeres, digamos, en la tesis del libro, al final son subsumidas por el sistema político. Sí. Es una historia como de la decadencia de tu personaje, ¿no? Que empieza muy utópica, y va lentamente, no vamos a contar aquí más para que lo lean, pero finalmente se mira al espejo al principio y al final del libro, y es otra mujer la que vemos ahí. ¿Tú sientes que en la calidad de mujer, por ejemplo, de Bachelet, todo el mundo es aún más duro con ella que si fuese un hombre? Que si él hubiese dicho esto, o Lagos hubiese dicho lo mismo que ella dijo, ¿no habría habido tantos escándalos? Yo creo que hay una doble exigencia. Fue una virtud que fuera esta mujer, madre soltera, con hijos de distintos padres, que se subió a un tanque, que fue a las poblaciones. Toda esa construcción simbólica de Bachelet no le hubiera servido a un hombre. Que un hombre se sube a un tanque hubiera sido como... ¡Qué miedo! O ¡qué miedo! No sé, claro. Un hombre está en un tanque. Claro, un hombre está en un tanque. Pero que se subiera una mujer... Sí, recuerdo esa imagen, fue muy poderosa. Que la puso la encuesta, y que toda esa espuma que se subió, que solo ha sacado adelante su hijo, o sea, no son cosas como superpoderes de los hombres, y de la misma manera, cuando no se hablan antes, no se les exige después. Nadie se hubiera, por ejemplo, Lagos, que tuvo problemas con su yerno, en el caso del jarrón y tal, nadie se preguntó, Lagos, ¿cómo estará pasando? ¿Qué pasará en su casa? Hay un ¿Estará acercamiento destruido? diferente. ¿Estará deprimido? ¿Estará caído al frasco? No son cosas que... Sí, es interesante lo que dices. Además, no sé si lo dijiste tú, creo que en una entrevista, es que depositamos en Bachelet en un momento este arquetipo de la madre de Chile, ¿no? Claro. Esa figura arquetípica de que es nuestra madre. Entonces, claro, todos esos atributos que dicen son de una madre. Cuida bien a sus hijos, está deprimida por lo que le pasó, con lo que pasa con Cabal ahora, que es un escándalo de primera proporción, ¿no? Claro, que si habla, que si no habla, que si llora, que si no llora. Hoy día estuvo con la voz como tiritando, ¿no? Casi llorando. Claro, y entonces toda nuestra atención y nuestro foco está en eso, y como en su salud emocional. Que yo creo que los hombres tienen un aprendizaje milenario de no ir en ese registro en la política. No están en lo emocional. Nadie se preguntó, claro, cuando este hijo de este monarca a la derecha atropelló a alguien y lo mató, nadie dijo cómo estará pasando su papá, pobrecito. Pobrecito, ¿no? Claro. Claro. Bueno, este juicio que estamos haciendo, esta distinción, ¿es buena o mala en sí misma? A mí me parece que no es saludable. No es saludable, o sea, me parece que el sistema político no se puede construir en estas ilusiones, porque las ilusiones llevan a desilusiones, como creer en el príncipe azul, como pensar que va a venir esta princesa y nos va a salvar de todo lo que tenemos malo, y no puede. Necesita, el ejercicio político es la confrontación de fuerzas, y también es súper cómodo para nosotros, digamos los que apoyamos, en mi caso, apoyamos las reformas que ella quiere hacer, tomar parte y esperar que las haga. Si no las puede hacer. La lucha política es lucha de fuerza. Y si ella no tiene fuerza, no puede. ¿Quién está detrás hoy día de empujar la reforma educacional? Y a los estudiantes ya se cansaron de pasar por el educación. Se cuenta con ese cansancio. Se cuenta con ese cansancio. Cuando nos vamos a la playa y ya, bueno, escucha, la señora ya jodió, ya jodió. ¿Y no te pasa de repente que esta segunda parte de Bachelet también fue el hecho de tomar ella la decisión de volver a ser candidata y ahora presidenta? Como que esa fue como
su ambición también, Yo creo que se porque... Yo creo porque que ¿para ella, qué? que en alguna medida creyó que era chica superpoderosa. Ella se creyó el cuento de que podía, de que tenía fuerza, de que cuando la gente le dice en la calle, bueno, la presidenta, esa persona va a estar ahí con ella, apoyándola en los momentos difíciles. Y no... Porque ella a los 4 años de Piñera estuvo en Estados Unidos, entonces también se enteraba de las noticias por internet, o sea, como que Era una no tenía- distancia tenía. Yo tuve la ocasión de estar con ella en una actividad que se hizo en Harvard a la que ella fue y se le hizo la pregunta de si iba a volver o no, era como la gran pregunta, que también se demoró un montón en responderla. Y al demorarse tanto también inhibió que hubieran otros liderazgos posibles. O sea, en el fondo al final dijo, voy a ir porque no hay nadie más que puede. Como la obligación de Como ir. la obligación, pero en realidad ella tampoco dejó que alguien tomara el báculo. Y me acuerdo que en la conversación ella sentía que había una obra del primer gobierno que Piñera había desbaratado y ella se sentía responsable como de retomar esa obra. Pero ahí de nuevo está la ilusión de creer que es ella, de que una persona puede con un sistema y yo creo que no se puede. ¿Ya? ¿Y ella elegirá a los que tiene al lado o se los ponen? No, ella elige, pero ella yo creo que como... Pero hay tratos, ¿no? Hay como fuerzas que van... Ella yo creo que como la gran mayoría de los chilenos hoy día desconfía de los políticos y tomó la opción de desprenderse o desafectarse de los partidos políticos y decir, bueno, yo voy a tomar las decisiones, los partidos me van a tener que apoyar porque solos no son nadie, digamos. Contaba con ese 80% de aprobación, entonces ella dijo, yo formo mi equipo, yo dictamino los ritmos legislativos y yo digo cuáles son las prioridades. Pero su ministro del Interior le duró un poco más de un año, se le vino abajo su segundo piso y ahora, claro, cada vez ese grupo de personas en las que ella confía, una mujer además muy desconfiada, es cada vez más estrecho y cada vez de personas más solitarias. Entonces, en vez de haber navegado con lo que tenía, los partidos políticos de la concertación serán, no sé, trucho, esto, lo otro, pero era la fuerza que tenía. Yo, para mí, en mi opinión, fue un error pretender que la gente que no está en los partidos era mejor. De nuevo la ilusión de que haya ya alguien puro que nos va a salvar. Y tú como que... ¿Habrá censura en este gobierno? ¿Censura a los medios? ¿Censura para hablar sobre este tema públicamente, para que preguntarle a ella? O sea, ella es inaccesible. No hay... Lo vemos en tu libro, Claro. nunca vemos a la presidenta hablar en primera persona, Claro. siempre la escuchamos a través del teléfono mientras un personaje habla con ella, pero su voz nunca se escucha y nunca se ve. Claro. Sí. Tú dices que eso sucede, tú lo viste. Sí, eso es así. Nadie O sea, puede hablar incluso con ella. las personas que están dentro del gobierno es como un juego de máscara que dicen, no, yo hablé con la presidenta, pero hoy día nadie cree a esta persona que dice, yo hablé con la presidenta. Antes, en el primer gobierno, todos creían que Velasco hablaba con la presidenta y por eso le hacían caso a Velasco. Pero después parece que Velasco no hablaba tanto con ella como decía que hablaba, que contaba con su apoyo. Y hoy día como que pasa lo mismo. Ella... Pero esto es a propósito, perdón. Eso pasa con todos los presidentes, es a propósito, pasa ahora. ¿Cómo lo ves? Hay presidente y presidente. Lagos, él hablaba directamente con todo el mundo. O sea, Lagos era un control freak, por decirlo. Era lo contrario. Era lo contrario. Lagos estaba encima de todo. Y llamaba a su oficina y puteaba al que tenía que putear. Ella tiene otro estilo de gobierno que en mi opinión, se ha como acrecentado en este gobierno. Esa Que en el soledad. fondo, claro, o que recibe a la gente y es muy simpática, muy acogedora, pero no resuelve. O la persona que, por ejemplo, un caso X, en la ley laboral, va la presidenta de la CUT y yo estoy segura que de la reunión que tiene con la presidenta sale convencida de que la presidenta apoya lo que ella cree.
se reúne con los empresarios y los empresarios también salen convencidos de que la presidenta apoya lo que ellos creen, porque la presidenta parece tener la tesis de que las cosas se tienen que resolver donde se tienen que resolver en el Congreso. Si la Bárbara logra los votos, que gane bien, ella va a estar el dedo detrás. Si pierde, pucha, que la firme. Pero no, aparentemente no está encima de los procesos como largos. otros presidentes. Recuerdo un artículo, como más bien un titular en El Mostrador, donde tú hablabas de que si tuvieras la oportunidad de aconsejarla, le dirías que fuera un poco más hombre. No, que se comportara como los hombres. Eso, que se comportara como... Y todavía las feministas me están... Explícate. Explícate. ¿Qué querías decir con eso? Este es el momento de explicar. ¿Qué querías Queridas decir? feministas, escuchen. Lo que quería decir es que los hombres tienen un aprendizaje largo de las acciones políticas, que las mujeres tenemos que aprender a usar esas herramientas. En ese sentido, por ejemplo, no por ser mujer significa que debes ser menos ejecutiva. No por ser mujer significa que todo se tiene que resolver con la emoción y la buena onda. O sea, está bien, démosle espacio a los sentimientos, no seamos tan autoritarios como un gobierno X, pero también en algunos momentos hay que ser ejecutivo, en algunos momentos hay que poner la pata, hay que decir así se va a hacer, hay que jugarse, digamos. Y esos atributos que uno considera masculinos, que a lo mejor ella los tiene y los ejerce, no se ven así. Se ve la presidenta como encapsulada y son pocas sus apariciones públicas en las temáticas de las que están, como que todo el mundo está conversando de política social y ella anda, no sé, inaugurando una sala tuna en Chimbarón. Entonces, esa idea de que tiene que dejar, no sé, que el ministro del Interior resuelva algunos temas y ella propagarse, eso es lo que a mí no me parece. A mí me parece que sea mujer o sea hombre, tiene que actuar. Son solo 4 años de gobierno y tiene que llamar al orden a quien tiene que llamar al orden, sea un atributo masculino o femenino, a quien le importa. Alejandra, ¿Más preguntas? Sí. sí, tú que has navegado por estas aguas que son curiosas, las que cuentas desde una parte, escribiendo Doña Lucía, viendo la parte de la concertación, entendiendo por otro lado que tenemos un país con una fuerza única en el periodismo, o sea, 30 y tantos diarios tiene el Mercurio y su agrupación, entendiendo que puede ser que no sea ni de hombre ni de mujer, entendiendo también que igual tenemos un rollo portaliano, así que nos tienen que poner súper ordenados y como súper papá y como el patrón de... ¿Quién mejor que tú quizás podría aclararme que si esto no es un ardid político? O sea, veo también a Piñera que se junta toda la semana para decir determinadas cosas y marcar una pauta. Eso es lo que uno ve desde fuera, yo no trabajo en los medios, ¿no? Y la duda es clara, o sea, ¿esta cuestión está orquestada o salió espontáneamente porque ¿Qué cosa, mujer? lo de Cabal? ¿O qué cosa? O sea, súmale lo de Cabal, súmale de todo, que alguien haya detrás, o sea, me estoy imaginando a alguien detrás en que pueda armar toda esta estructura para decir, saquémosla, que nos molesta, o sea, nos está recordando esto de que de estos liberales, no sé, nosotros somos ordenados, somos portalianos, somos de derecha. Sí, lo que pasa es que, a ver, yo creo que hay que contar con el hecho de que el Mercurio te va a boicotear. O sea, sería una ingenuidad enorme pretender, y ha sido, en mi opinión, de la concertación desde el 90 para acá, la ingenuidad de creer de que el Mercurio, porque estás en el poder, va a hacer genuflexiones hacia ti, digamos. El Mercurio siempre está escribiendo editorialmente, los periodistas lo sabemos, todos los titulares, las fotos, la manera en que resalta una cosa a la otra, las preguntas que se hacen a la entrevista, todo es un discurso, un discurso bien escrito, y el Mercurio no se equivoca nunca en su discurso, nunca se desvía. Le abrirá la página de Nicanor Pala, que antes lo tenía censurado, le abrirá la página de Lula,
pero el discurso sigue siendo el mismo. Entonces es un error pretender de que no sea así, de que ahora que estamos en democracia, en normalidad, eso no va a ser así. La pregunta es, ¿qué haces tú cuando llegas con una agenda progresista? ¿Qué vas a hacer para hacerte cargo de eso? ¿Cómo lo vas a neutralizar? Y no quedarte diciendo, no, es que los medios me tergiversan, no, es que el mercurio es bueno, pero si el mercurio estaba antes de que tú subieras ya sabemos cómo es el mercurio. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Esa es como mi frustración como, digamos, observadora política de esta cuestión. La derecha se va a quedar tranquilita esperando que cuando se habla el tema de la desigualdad y la redistribución de la riqueza. ¿Qué significa redistribución? Quitarle a unos que no tienen para dárselo a otros que no tienen. A quienes se los vas a quitar se van a quedar muy sueltos de cuerpo, esperando si los vas a convencer. No, tienes que forzarlos, sino no es una cuestión de tener buenas razones o buenas políticas públicas, o esta política pública funcionó en Cartagena de India, va a funcionar aquí. No es así. Si tú quieres avanzar en una agenda progresista, va a haber alguien que se va a oponer. ¿Cómo te haces cargo de eso para que la política se pueda ejercer? ¿Cómo estás alineando a tus congresistas para que voten por la cuestión? ¿Cómo haces que los tipos que se quieren ir a esconder al baño vayan a votar el día que tienen que ir a votar? Esa cocina política no es espontánea, no es una cuestión de convicciones, es algo que los grupos que se congregan para hacer un cambio tienen que trabajar, tienen que cocinarla. Y eso es lo que yo veo que no se hace. Entonces se hacen los discursos esperando que los medios presionen por la vía del discurso a los congresistas a hacer lo correcto, y los medios siguen sus pautas normales. El mercurio no va a cambiar su pauta porque la política esta tiene el beneplácito de dejarla, no lo va a cambiar. ¿Más preguntas? Que con esto ya concluiríamos, porque ya hemos estado casi una hora. Es que está muy entretenido. Está muy entretenido. Pero vamos a conversar con ella seguramente este año en otro momento, porque va a venir algún libro nuevo, espero yo, pronto. Sí, vienen, Eso, ya. Pero no pronto, no me presionen. Esperemos que por ahí, por octubre, podamos tener. Por ahí, para la Feria del Libro. Sí. Oye, no olviden entonces La Señora y Doña Lucía, dos libros que dialogan sobre nuestro país de maneras distintas, mujeres protagonistas, mujeres detrás del tinglado del poder, dos acercamientos distintos, uno es investigación periodística pura y dura, y el otro una novela. Yo disfruté ambos libros, de verdad, pues si no estaría acá, porque nosotros invitamos acá gente que nos parece que está haciendo un bonito trabajo, libros que nos gustan, libros que están acá. Les agradezco, te agradezco a ti, Alejandra, que hayas venido, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. A todos ustedes que están acá todavía, muchas gracias. Y mañana, ustedes lo van a ver esto en diferido después en internet, pero mañana tenemos la última charla de febrero, acá en Quevedo Forestal, perdón, de enero, ven, ya quiero salir de vacaciones. Tenemos la última charla con la escritora María José Viera Gallo. Vengan mañana, va a haber cervezas incluidas, porque ahí hay otra producción. Porque ella se produjo la cerveza. Ella lo hizo. Ven, mañana llevamos cerveza. No, más probable que lo haya hecho el papá en todo caso. No sé, ahí vamos, comentémoslo. Mañana nos vemos entonces acá en Quevedo Forestal y nos vemos en marzo de nuevo con más conversaciones con escritoras, escritores, comiqueros, comiqueras, etc. Muchas gracias.